Bueno, y precisamente para hablar de esta situación en Argentina, tenemos el honor de tener al periodista Marco Teruggi. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le van? ¿Cómo me escuchan? Sí, te escuchamos bien, pero no sé si te vemos. A ver ahorita. Ok. Bueno, pues Marco, ahí está, ahí estamos. Muchas gracias, Marco, por tomarnos esta comunicación. Pues hoy despertando también con estas noticias sobre Argentina, el avance de la libertad avanza, que toma por sorpresa a muchísimos. ¿Cómo lo interpretas tú, Marco? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es la pregunta del millón. En primer lugar, decir que pocas habían anticipado este resultado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque recordemos que en septiembre Milei había tenido una derrota muy importante en 14 puntos y ahora logró revertir ese resultado. Entonces, en primer lugar, diría que hay un primer elemento que es que fue una elección muy polarizada. Es decir, no hubo espacio para las terceras fuerzas, sino que los votos se dividieron entre el peronismo y la fuerza de Milei. Y en esa gran división, donde el espacio del medio quedó muy reducido, una parte sustancial de esos votos fue hacia Milei. Es decir, que una parte sigue sin ver al peronismo hoy por hoy como una alternativa luego de la experiencia del mal gobierno de Alberto Fernández, lo cual le abre una pregunta al peronismo acerca de cómo hace para volver a reconvertirse, reconformarse como alternativa, con credibilidad, para que aquellos sectores que ven que las cosas no van bien con Milei, pero todavía le dan un crédito, vayan hacia el peronismo. Y luego, en términos más geopolíticos, diríamos que también ahí hay un resultado del apoyo que dio Donald Trump, que hizo un anuncio, por lo menos, de 40.000 millones de dólares destinados a la Argentina, que evitó el descalabro económico, que hubiera hecho que el gobierno llegara mucho peor a las elecciones, y que a su vez a un sector del electorado, evidentemente, le dio cierta certeza de que la economía podía seguir no bien, pero no peor, ¿no? Argentina no se debate en este momento muchas veces entre si se está mejor, sino entre si se sigue mal o se empeora aún más. Y para una parte importante, y ahí conecto los dos puntos, la memoria del anterior gobierno es peor en términos económicos que esta situación. Ok, Marco, también queremos consultarte sobre este voto que han también apuntado varios especialistas sobre la población joven. ¿Cuál es tu lectura? ¿Esto también lo ves de esta manera? ¿Milei ha podido, pese a también las expresiones que tiene, adoptar también y atraer a este voto joven en Argentina? Ese voto joven estuvo en su victoria en el 2023 y es justamente la juventud más golpeada, es la juventud que para quien la política en los últimos 10 años ha sido una fuente de preocupación y nunca de mejoría, digamos, ¿no? Entonces, también la propia experiencia de Milei es producto de los fracasos de los dos gobiernos anteriores y esa juventud, por el momento, una parte al menos mantiene la expectativa o cierto voto de confianza para con Milei, que fue una parte sustancial en su victoria en el 23. La pregunta es qué se le ofrece de nuevo de diferente a esa juventud para que se aleje de Milei. Entonces, por eso hay como dos debates, digamos, ¿qué hizo bien Milei? Algunas cosas hizo bien en su campaña, pero ¿qué no logra hacer la otra parte para atraer? O sea, porque otra traducción digamos, de un desencanto transversal es una baja participación. Pero bueno, en esa baja participación, quienes participan, por lo menos una parte más importante, dijo es con Milei. Ergo, la pregunta es, ¿qué se le propone? Y ahí yo creo que el peronismo aún no ha acusado un recibo importante de su derrota del 23 de cara a una renovación de discursos, una renovación de figuras, una renovación de cara a poder reentusiasmar. Habrá que ver si eso pasa ahora. Esperemos que sí. En todo caso, hoy el peronismo vuelve a estar atravesado por las internas o por la grilla, como se diría en México, y Milei aparece como fortalecido. Y ahora viene un momento probablemente de recomposición del gabinete, del gobierno, porque desde Estados Unidos le piden que gobierne con sectores aliados del campo neoliberal conservador.
Claro. Marco, también me gustaría preguntarte tu lectura sobre la cuestión regional. Hace unos momentos precisamente veíamos a Donald Trump pues ufanarse de esto que considera como un logro en Argentina y pues también en este reconocimiento propio, ¿no? Tras este acondicionamiento que le puso a Milei para ganar las elecciones a favor también de este préstamo para Argentina. Pero en el marco de los ataques a Venezuela, también esta pues andanada cada vez más intensa contra Colombia, contra Gustavo Petro y esta pues fuerza que ha tenido en las últimas semanas en general contra América Latina con este discurso del narcoterrorismo. ¿Cuál es tu lectura sobre las consecuencias que en materia regional podría traer pues este lazo que parece establecerse más fuerte, más sólido entre Estados Unidos y Argentina? Bueno, yo creo que Estados Unidos, perdón que se me mueve el teléfono, es que no tengo dónde apoyarlo, ha dejado claro tres cosas en estos últimos meses. Uno, que América Latina tiene una importancia renovada, lo cual es un cambio de enfoque, y por eso Marco Rubio es secretario de Estado. Dos, que en esa importancia renovada va a apoyar muy fuertemente a los aliados, y eso es lo que pasó en Argentina, o eso es lo que pasa en Ecuador. Y tres, que aquellos gobiernos que se lo opongan va a ir frontalmente contra ellos, y eso es lo que pasa en Venezuela y Colombia. Es una lógica, es una forma de moverse en el continente donde está con mucha iniciativa, a diferencia de otros gobiernos que no tenían el foco principal puesto acá. Bueno, Trump sí tiene un foco principal puesto acá, y eso tiene esta doble traducción. Para los aliados, mucho, y para mucho en beneficio de Estados Unidos, y para quienes les adversan, una ofensiva, por lo menos que no se había visto en mucho tiempo. Pienso en el despliegue en el Mar Caribe, pero pienso también en lo que es ahora el ataque contra el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, eso es lo que estamos viviendo, y eso es lo que seguramente vaya a seguir en los próximos tiempos. No se ve que haya un cambio, por lo menos en ese abordaje, salvo que tuviera malos resultados. Por el momento en Argentina tuvo un buen resultado. Habrá que ver qué pasa en Venezuela, si logra su cometido, que es un intento de cambio de régimen. Digamos, la superficie es la guerra contra las drogas, el objetivo es el cambio de régimen, y habrá que ver qué pasa en Colombia, donde en Colombia son las elecciones en el mes de mayo del año que viene. Perfecto. Marco, pues finalmente también te preguntaría qué prevés que ocurra en Argentina. Hemos visto pues a lo largo de este tiempo cómo el crecimiento también de Milei y el implementar pues políticas antiderechos precisamente pues han ido contra los derechos de la población. ¿Crees que esto sea en algún punto pues un punto de inflexión, un punto de quiebre y que exista algún tipo de rompimiento con la libertad avanza o crees que va a ir igual hacia ese lado? Digamos, con estos resultados, ¿cuál podría ser tu lectura de lo que venga después en Argentina? Diría dos cosas. Una, lo que se sabe que anunció, y dos, de posibles cálculos. Él ya lo dijo, va a por las reformas estructurales, que son centralmente la laboral y la de los pensionados, las jubilaciones, ¿no? Que es achicar el Estado, flexibilizar para beneficio de los empresarios el mundo laboral y gobernar siempre en esa dirección. Ahora bien, como dice esa famosa expresión, en la política lo sólido también se desvanece en el aire. Y hay que recordar que en el 2017, cuando gobernaba Mauricio Macri, en las elecciones de medio término, tuvo muy buenos resultados, y a los 6, 7 meses tuvo una crisis económica que lo llevó al Fondo Monetario Internacional. O sea, cuando Argentina vuelve al Fondo Monetario Internacional es en esa fecha. Y 6 meses antes Macri parecía no invencible, pero por lo menos muy fuerte. Entonces hay que ver que esta fotografía de hoy también se consolide. ¿Por qué digo esto? Porque Milei sigue estando parado sobre un modelo económico que, a mi modo de ver, no tiene perspectiva de durabilidad, porque es un modelo de especulación financiera y sobreendeudamiento. Entonces, así como hoy tiene esta fotografía, porque Estados Unidos le dio un salvataje que le permitió estabilizar momentáneamente, digamos, la economía, eso puede que se desvanezca en los próximos meses. Así que habrá que ver, pero aún así, y por eso todo está relacionado, aunque se desvaneciera, la pregunta sigue siendo ¿cuál es la alternativa? No es automático que el desencanto hacia Milei se traduzca en nueva expectativa e ilusión política hacia el peronismo. Por eso el peronismo está en este proceso ahora reabierto de debate. ¿Qué decimos a la sociedad?
cuáles son los liderazgos. Bueno, eso es digamos, el desierto que ahora va a atravesar en estos meses el peronismo, que tampoco quedó, digamos, en una situación tan mala en diputados y en senadores. No es que empeoró sustancialmente, mejoró sí sustancialmente Milei. Perfecto. Pues Marco, sin duda un escenario muy complejo. Si nos permites, pues continuaremos también en comunicación. Finalmente, si nos puedes compartir dónde podemos verte, dónde podemos escuchar también tus análisis, dónde te podemos seguir. Sí, bueno, yo estoy en el programa de la Base América Latina y hoy justamente en la tarde vamos a hacer un especial sobre el resultado en Argentina, desarrollando estos puntos y agregando bastante más capas de análisis sobre los medios, Estados Unidos, para armar el mapa completo de por qué Milei sacó este resultado y por qué tenemos que entenderlo, aunque a veces parezca un poco difícil hacerlo. Perfecto, pues ahí estaremos al pendiente. Marco, de verdad, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación. Te mandamos un muy fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Pues ahí está este análisis de lo que ocurre en Argentina. ¿Qué les parece si vamos a un breve corte? Vamos a unos cartones y ya regresamos porque tenemos todavía mucha más información. Ya volvemos.